La novia es abandonada en el altar, pero sucede algo sorprendente. El 23 de abril de 2024, en la iglesia de San Miguel Arcángel, ubicada en el corazón de Sevilla, España, Leonor Valverde permaneció de pie frente al altar, rodeada de 300 invitados que aguardaban en silencio. Su vestido de encaje francés caía en cascadas perfectas hasta el suelo de mármol, y el velo de tul bordado con hilos de plata cubría parcialmente su rostro. Las velas encendidas a ambos lados del altar proyectaban sombras danzantes sobre las columnas centenarias, mientras el organista mantenía los dedos suspendidos sobre las teclas, esperando la señal para iniciar la marcha nupcial. Habían transcurrido 27 minutos desde la hora programada para el inicio de la ceremonia. Leonor sostenía el ramo de peonías blancas y rosas silvestres con ambas manos, apretándolo contra su abdomen, como si ese gesto pudiera calmar los temblores que recorrían su cuerpo. Sus ojos color avellana permanecían fijos en las puertas principales de la iglesia, esperando ver aparecer a Matías Sandoval, el hombre con quien había planeado compartir el resto de su vida. El padre Esteban, un sacerdote de 70 años, con el cabello completamente blanco y manos manchadas por las huellas del tiempo, se acercó discretamente a Leonor. Inclinó la cabeza hacia ella y le susurró algo que solo ambos pudieron escuchar. Leonor negó con un movimiento casi imperceptible, manteniendo la compostura que había practicado durante meses de preparación para ese día. El murmullo entre los invitados comenzó a crecer como una ola que se eleva lentamente antes de romper contra la costa. En la primera fila del lado izquierdo, Camila Valverde, madre de Leonor, permanecía rígida en su asiento. Llevaba un vestido azul marino de seda con aplicaciones de perlas en el escote, y sus manos enguantadas descansaban sobre su regazo con una tensión visible. A su lado, Rodrigo Valverde, padre de la novia, ajustaba constantemente el nudo de su corbata gris perla, mirando alternadamente hacia las puertas y hacia su hija. Sus ojos reflejaban una mezcla de preocupación y furia contenida. Del lado derecho, donde debía estar sentada la familia del novio, los bancos lucían notablemente más vacíos. La madre de Matías, Dolores Sandoval, había llegado sola esa mañana, luciendo un vestido color champán y un sombrero de ala ancha adornado con plumas. Ahora permanecía inmóvil en su lugar, con la mirada perdida en algún punto indefinido del techo abovedado de la iglesia. Sus labios formaban una línea delgada y tensa, y sus manos temblaban ligeramente sobre el bolso de mano que sostenía en su regazo. 32 minutos después de la hora programada, Leonor finalmente se movió. Dio un paso hacia atrás, alejándose del altar, y el movimiento pareció romper el hechizo de silencio que había caído sobre la congregación. El murmullo se convirtió en un rumor audible. Alguien tosió nerviosamente. Una mujer en la quinta fila comenzó a abanicarse con el programa de la ceremonia. El padre Esteban levantó ambas manos en un gesto que intentaba transmitir calma y paciencia. Fue entonces cuando la puerta lateral de la sacristía se abrió de golpe. Todos los presentes giraron sus cabezas al unísono hacia el sonido. Por la abertura apareció Julián, el hermano menor de Matías, con el rostro enrojecido y la respiración agitada. Su traje azul oscuro estaba arrugado, como si se lo hubiera puesto con prisa, y su cabello castaño desordenado caía sobre su frente sudorosa. Caminó directamente hacia donde esperaba Leonor, ignorando las miradas de los 300 pares de ojos que seguían cada uno de sus movimientos. Julián se detuvo a pocos centímetros de Leonor. Extendió una mano temblorosa y le entregó un sobre blanco doblado por la mitad. Leonor lo tomó con dedos que ya no podían disimular el temblor. Miró el sobre durante varios segundos, como si pudiera leer su contenido a través del papel.
Finalmente, con movimientos lentos y deliberados, rompió el sello y extrajo una hoja escrita a mano con la letra apresurada de Matías. El silencio en la iglesia se volvió absoluto. Ni siquiera se escuchaba el roce de la ropa contra los bancos de madera. Leonor leyó las líneas una vez, luego otra y una tercera. Su rostro, que había mantenido una expresión de esperanza contenida durante más de media hora, se transformó gradualmente. La palidez se extendió desde su cuello hasta sus mejillas. Sus labios se entreabrieron ligeramente. El ramo de peonías comenzó a inclinarse hacia un lado, amenazando con caer de sus manos. Julián permanecía frente a ella, con los hombros caídos y la cabeza gacha. Sus manos colgaban a los costados de su cuerpo, y cada pocos segundos abría y cerraba los puños en un gesto de impotencia. Había sido él quien había encontrado a Matías esa mañana, sentado en el borde de su cama en el hotel donde se habían alojado toda la familia Sandoval. Había sido él quien había leído primero las palabras que ahora Leonor sostenía entre sus dedos temblorosos. Leonor dobló la carta con movimientos mecánicos y la guardó en el pequeño bolsillo oculto entre los pliegues de su vestido. Levantó la cabeza y miró directamente hacia la congregación reunida. Su barbilla se elevó ligeramente, y en ese gesto había una dignidad que cortaba el aire como un cristal afilado. Caminó hacia el micrófono que estaba colocado junto al altar, destinado a que los votos matrimoniales pudieran ser escuchados por todos los presentes. El sonido de sus tacones contra el mármol resonaba en el silencio sepulcral. Cada paso parecía requerir un esfuerzo monumental, como si estuviera caminando contra una corriente invisible que intentaba empujarla en dirección contraria. Cuando llegó frente al micrófono, Leonor cerró los ojos durante un instante, respiró profundamente y los abrió de nuevo con una determinación que sorprendió incluso a quienes la conocían desde la infancia. Su voz, cuando finalmente habló, sonó clara y firme, sin el quiebre que todos esperaban escuchar. Leonor agradeció a cada persona por haber dedicado su tiempo para acompañarla en lo que debía haber sido el día más importante de su vida. Explicó, con una economía de palabras que revelaba su fortaleza interior, que Matías Sandoval no se presentaría a la ceremonia. No ofreció excusas ni justificaciones. No leyó en voz alta el contenido de la carta. Simplemente comunicó el hecho con una franqueza que dejó a todos los presentes sin aliento. Luego, en un movimiento que nadie anticipó, Leonor pidió a todos los invitados que permanecieran en sus lugares. Les informó que la recepción programada para esa tarde en el Palacio de los Naranjos continuaría según lo planeado. Les dijo que toda la comida, la música, el vino y la celebración que habían sido preparados durante meses no serían desperdiciados. Les explicó que, aunque no habría boda, ella agradecería profundamente que todos la acompañaran para celebrar algo diferente: la vida, la amistad, la familia y el valor de seguir adelante incluso cuando los planes se desmoronan frente a nuestros ojos. El impacto de sus palabras fue inmediato. Un murmullo de sorpresa recorrió los bancos. Algunas personas comenzaron a asentir lentamente. Otras intercambiaban miradas de incredulidad. Camila Valverde se puso de pie abruptamente, con la intención evidente de acercarse a su hija, pero Rodrigo la detuvo colocando una mano firme sobre su brazo. Entre los invitados más jóvenes, varios comenzaron a aplaudir. El aplauso se extendió gradualmente, creciendo en volumen hasta que toda la iglesia resonaba con el sonido de 300 personas, mostrando su apoyo a una mujer que acababa de transformar su mayor humillación en un acto de valentía. Leonor descendió del altar con pasos medidos. Caminó por el pasillo central de la iglesia, el mismo camino que había imaginado recorrer del brazo de su padre apenas unas horas antes. Ahora caminaba sola, con la cabeza en alto y el velo aún cubriendo parcialmente su rostro.
Los invitados se pusieron de pie a su paso, formando un corredor humano de respeto y admiración. Algunas mujeres lloraban abiertamente. Algunos hombres apretaban las mandíbulas con fuerza, conteniendo sus propias emociones. Cuando Leonor llegó a las puertas principales de la iglesia, se detuvo. Giró lentamente para mirar una última vez el altar donde debía haberse casado. Las velas seguían ardiendo. Las flores perfumaban el aire con su aroma dulce y penetrante. Todo estaba exactamente como lo había planeado durante un año entero de preparativos meticulosos. Todo excepto el novio, que había prometido amarla, respetarla y permanecer a su lado en las buenas y en las malas. Las puertas se abrieron de par en par, y la luz del mediodía sevillano inundó el interior de la iglesia. Leonor salió hacia la plaza empedrada que se extendía frente a San Miguel Arcángel. El cielo era de un azul inmaculado, sin una sola nube que manchara su perfección. Los naranjos que bordeaban la plaza estaban en plena floración, y sus pétalos blancos caían ocasionalmente, llevados por una brisa suave que traía consigo el aroma del río Guadalquivir. El fotógrafo contratado para la boda, un hombre llamado Vicente Ruiz, que había documentado más de 500 ceremonias a lo largo de su carrera, permanecía en la plaza con su cámara aún colgando del cuello. Había estado esperando capturar la imagen clásica de los recién casados saliendo de la iglesia bajo una lluvia de arroz y pétalos de rosa. En cambio, fotografió a Leonor emergiendo sola, con una expresión en su rostro que mezclaba dolor, dignidad y una determinación feroz que transformaba su belleza en algo casi sobrenatural. Los invitados comenzaron a salir de la iglesia en grupos pequeños, murmurando entre ellos sobre lo que acababan de presenciar. Algunos se acercaron a Leonor para abrazarla o susurrarle palabras de apoyo. Otros mantuvieron una distancia respetuosa, inseguros de cómo proceder ante una situación sin precedentes en su experiencia. Camila finalmente logró llegar hasta su hija, rodeándola con sus brazos en un abrazo que comunicaba más que 1000 palabras. Mientras tanto, en una habitación del Hotel Alfonso XIII, ubicado a solo 2 kilómetros de la iglesia, Matías Sandoval permanecía sentado en el borde de una cama king size, mirando fijamente sus manos. Llevaba puestos los pantalones del traje de novio, pero su torso estaba desnudo. La camisa blanca de lino, planchada a la perfección, colgaba de una percha junto al armario. Los zapatos de cuero italiano, lustrados hasta brillar como espejos, esperaban junto a la puerta. El reloj en la mesita de noche marcaba las 12:43 de la tarde. Matías había pasado las últimas horas escribiendo y reescribiendo la carta que finalmente había entregado a su hermano. El cesto de basura junto al escritorio estaba lleno de versiones descartadas, cada una intentando explicar lo inexplicable. En la versión final, la que ahora Leonor guardaba en su vestido de novia, Matías había tratado de ser honesto sobre sus sentimientos de pánico, sus dudas sobre el matrimonio, su miedo a no ser suficiente para ella. Había intentado expresar que su decisión no tenía nada que ver con el amor que sentía por Leonor, sino con sus propias inseguridades y su incapacidad para dar el paso definitivo hacia una vida compartida. Pero las palabras en papel nunca pueden capturar completamente la complejidad de las emociones humanas. Matías sabía que su carta sonaría a excusas vacías. Sabía que ninguna explicación podría justificar el dolor que estaba causando. Sabía que había tomado la decisión de un cobarde, eligiendo la huida en lugar de enfrentar sus miedos. Y sin embargo, cuando había llegado el momento de levantarse, vestirse y dirigirse a la iglesia, había descubierto que sus piernas simplemente se negaban a obedecer las órdenes de su cerebro. En el Palacio de los Naranjos,
un edificio histórico del siglo XVIII, con jardines que se extendían sobre 3 hectáreas de terreno perfectamente cuidado. El personal de catering había comenzado a prepararse para recibir a los invitados. La jefa de eventos, una mujer eficiente llamada Inés Torregrosa, había recibido una llamada telefónica 30 minutos antes, informándole sobre la situación en la iglesia y la decisión de Leonor de continuar con la recepción. Inés había coordinado miles de eventos en su carrera de 22 años, pero nunca había enfrentado una situación como esta. Reunió rápidamente a su equipo de 40 personas y les explicó lo sucedido. Les pidió que se aseguraran de que cada detalle de la recepción fuera perfecto, que trataran a Leonor con el mayor respeto y cuidado y que evitaran cualquier comentario o gesto que pudiera incrementar su dolor. El equipo asintió en silencio, comprendiendo la gravedad del momento. Las mesas en el gran salón del palacio estaban decoradas con centros de flores frescas, rosas, hortensias, lirios y eucalipto. Los manteles de lino blanco caían en pliegues elegantes hasta el suelo. La vajilla de porcelana fina, con bordes dorados, brillaba bajo las lámparas de araña de cristal. Las copas de cristal tallado reflejaban la luz en 1000 direcciones diferentes. Todo estaba dispuesto para una celebración de amor y compromiso. Ahora tendría que servir para un propósito completamente distinto. Leonor llegó al Palacio de los Naranjos en el Rolls-Royce Vintage, que había sido contratado para transportar a la pareja de recién casados desde la iglesia hasta la recepción. El conductor, un hombre mayor llamado Patricio, que había presenciado innumerables bodas durante sus 40 años de servicio, mantuvo un silencio respetuoso durante todo el trayecto. Abrió la puerta para Leonor con la misma reverencia que habría mostrado si el día hubiera transcurrido según lo planeado. Al descender del automóvil, Leonor se quitó el velo. Lo dejó sobre el asiento trasero del coche, junto con el ramo de peonías que ya comenzaba a marchitarse bajo el calor de abril. Se alisó el vestido con las manos y caminó hacia la entrada del palacio con pasos firmes. Inés la esperaba en el umbral, con una expresión de compasión profesional en su rostro. Le ofreció un recorrido rápido por el salón para que pudiera ver cómo estaba todo dispuesto, pero Leonor declinó con un movimiento de cabeza. Pidió simplemente que la llevaran a una habitación privada donde pudiera cambiarse de ropa. La habitación que le asignaron era una antigua biblioteca del palacio, convertida ahora en un espacio para que las novias se prepararan antes de hacer su entrada a la recepción. Leonor entró sola, cerrando la puerta detrás de ella. Se quedó de pie en el centro del espacio durante varios minutos, observando su reflejo en un espejo de cuerpo entero con marco dorado. La mujer que le devolvía la mirada desde el cristal parecía una extraña. El maquillaje perfectamente aplicado, el peinado elaborado con mechones recogidos en un moño bajo y pequeñas flores blancas entrelazadas en su cabello, el vestido que había elegido después de probar más de 50 opciones diferentes. Todo parecía pertenecer a otra persona, a otra vida. Con movimientos lentos y deliberados, Leonor comenzó a deshacer los 200 botones forrados que recorrían la espalda de su vestido. Cada botón que liberaba parecía liberar también un poco de la tensión que había mantenido contenida durante las últimas horas. Cuando finalmente el vestido cayó al suelo en un círculo de encaje y tul, Leonor lo observó como si fuera un cascarón vacío, el residuo de sueños que ya no existían. Había traído un cambio de ropa, preparado originalmente para cambiarse antes de partir hacia su luna de miel en las islas griegas. Era un vestido simple de seda color marfil, sin mangas y con un corte recto que caía hasta sus rodillas. Se lo puso con movimientos mecánicos, luego se sentó frente a un tocador antiguo y comenzó a quitarse el maquillaje con toallitas desmaquillantes.
También deshizo el elaborado peinado, dejando que su cabello castaño oscuro cayera suelto sobre sus hombros. Mientras tanto, los invitados comenzaban a llegar al Palacio de los Naranjos. Llegaban en grupos pequeños, con expresiones que oscilaban entre la incomodidad y la curiosidad. Nadie estaba completamente seguro de cómo comportarse en una recepción de boda sin boda. Algunos se dirigían directamente al bar, pidiendo copas de vino o cócteles más fuertes. Otros se reunían en pequeños corrillos en los jardines, hablando en voz baja sobre el drama que acababan de presenciar. La familia más cercana de Leonor se había reunido en una terraza privada que daba a los jardines. Camila no dejaba de caminar de un lado a otro, con los tacones repiqueteando contra las baldosas de terracota. Rodrigo permanecía sentado en una silla de hierro forjado, con los codos apoyados sobre las rodillas y la cabeza entre las manos. Los hermanos de Leonor, Adrián y Paloma, intercambiaban miradas preocupadas, sin saber qué decir o hacer para aliviar la situación. Adrián, el hermano mayor de Leonor, era un abogado de 35 años con una práctica exitosa en Madrid. Había conocido a Matías en múltiples ocasiones durante el año de compromiso y siempre había tenido reservas sobre él. Había algo en la manera en que Matías evitaba las conversaciones profundas, en cómo sus ojos nunca permanecían fijos en un punto durante mucho tiempo, que le había causado desconfianza. Ahora, mientras esperaba junto a su familia, Adrián sentía una mezcla de furia por ver a su hermana herida y un toque de amarga satisfacción por tener razón en sus sospechas. Paloma, 5 años menor que Leonor, había sido la dama de honor designada. Llevaba un vestido de color lavanda con aplicaciones de encaje en el corpiño, y su cabello rubio estaba recogido en un elegante moño francés. Durante los meses de preparación para la boda, ella y Leonor se habían vuelto más cercanas que nunca, compartiendo horas de conversaciones sobre el amor, el matrimonio y el futuro. Paloma sentía el dolor de su hermana como si fuera propio, y sus ojos estaban enrojecidos por las lágrimas que había estado derramando desde que salieron de la iglesia. Cuando Leonor finalmente emergió de la biblioteca convertida en vestidor, luciendo el vestido simple de seda marfil y con el cabello suelto, parecía una versión completamente diferente de la mujer que había estado de pie en el altar una hora antes. Caminó directamente hacia donde esperaba su familia, y al verla, Camila se detuvo en seco. Por un momento, madre e hija simplemente se miraron a los ojos, comunicándose en el lenguaje silencioso que solo ellas compartían. Leonor les dijo a todos que entraran al salón, que tomaran sus lugares, que disfrutaran de la comida y la música. Les aseguró que estaba bien, que había tomado una decisión consciente de no permitir que este día se convirtiera únicamente en una historia de vergüenza y dolor. Les explicó que quería que este día se recordara también como el momento en que eligió su propia dignidad sobre las expectativas sociales, en que decidió celebrar la vida incluso en medio del desastre. Los invitados fueron gradualmente tomando sus asientos en el gran salón. Las conversaciones eran más apagadas de lo que serían en una recepción de boda tradicional, pero había una sensación palpable de solidaridad en el aire. Todos los presentes habían sido testigos de algo extraordinario en la iglesia, y ahora estaban aquí para ser testigos de lo que vendría después. La comida se sirvió con la misma elegancia y cuidado que habría acompañado cualquier banquete de bodas. Comenzaron con un tártar de atún rojo con aguacate y caviar, seguido de un consomé de langostinos con hierbas frescas. El plato principal ofrecía una opción entre solomillo de ternera con reducción de vino tinto y rape a la plancha con salsa de azafrán. Los postres consistían en una selección de dulces tradicionales andaluces, tocino de cielo, polvorones y pestiños bañados en miel.
Leonor se sentó en la mesa principal, donde originalmente estarían ella y Matías, rodeados por sus padrinos y familiares más cercanos. Ahora la silla junto a ella permanecía vacía, un recordatorio silencioso de la ausencia que definía este día. Sin embargo, en lugar de hundirse en la autocompasión, Leonor se obligó a comer pequeños bocados de cada plato, a sonreír cuando alguien compartía una anécdota alegre, a asentir con aprecio cuando los camareros le ofrecían más vino. Entre el plato principal y el postre, algo inesperado sucedió. Una de las amigas de Leonor, una mujer llamada Beatriz, que había sido su compañera de habitación durante los años de universidad, se puso de pie. Sin anunciarse ni pedir permiso, caminó hasta donde estaba el micrófono que había sido instalado para los discursos tradicionales de la boda. Beatriz era profesora de literatura en un instituto de Barcelona, conocida por su elocuencia y su pasión por las palabras. Beatriz habló durante casi 10 minutos. No mencionó a Matías ni una sola vez. En lugar de eso, habló sobre Leonor. Contó historias de su fortaleza, su generosidad, su capacidad para encontrar belleza en los momentos más oscuros. Describió la vez en que Leonor había pasado una noche entera cuidando a Beatriz cuando ésta había caído gravemente enferma durante un viaje a París. Recordó cómo Leonor había organizado una recaudación de fondos completa para ayudar a una familia del vecindario cuya casa había sido destruida por un incendio. Habló de la risa de Leonor, de su manera de escuchar con absoluta atención cuando alguien necesitaba hablar, de su talento para hacer que cada persona se sintiera vista y valorada. Cuando Beatriz terminó su discurso, hubo un momento de silencio completo. Luego, una tras otra, las personas en el salón se pusieron de pie. El aplauso comenzó como un susurro y creció hasta convertirse en un trueno. Leonor, que había mantenido los ojos fijos en su plato durante todo el discurso, finalmente levantó la mirada. Sus ojos brillaban con lágrimas que se negaba a dejar caer, pero en sus labios había una sonrisa genuina, pequeña pero real. Inspirados por Beatriz, otros invitados comenzaron a acercarse al micrófono. Uno tras otro compartieron sus propias historias sobre Leonor. Su tío Ernesto habló sobre cómo ella había sido la única persona de la familia que había visitado regularmente a su abuela durante los últimos meses de su vida. Su colega de trabajo, Marcos, describió cómo Leonor había defendido un proyecto importante en la empresa cuando nadie más creía en él. Su vecina de infancia, Carmen, recordó cómo Leonor había enseñado a su hijo a leer cuando éste tenía dificultades en la escuela. Lo que había comenzado como una recepción de boda transformada en una especie de reunión incómoda se estaba convirtiendo en una celebración de Leonor Valverde como persona. Los discursos continuaron durante más de una hora. Algunos eran divertidos, provocando carcajadas genuinas en toda la sala. Otros eran emotivos, arrancando lágrimas incluso de aquellos que habían llegado como invitados distantes. Pero todos compartían un tema común: el reconocimiento de la extraordinaria mujer que Leonor era, independientemente de su estado civil. Mientras tanto, en el Hotel Alfonso XIII, Matías finalmente había logrado levantarse de la cama. Se había duchado con agua fría, había terminado de vestirse con ropa casual y ahora estaba empacando sus pertenencias en una maleta. Su plan era tomar el primer tren disponible a Madrid, donde vivía normalmente, y desaparecer durante un tiempo. No tenía idea de cómo enfrentaría las consecuencias de sus acciones. No sabía cómo miraría a los ojos de su madre, quien había viajado desde Valencia específicamente para su boda. No podía imaginar cómo sería su vida después de este día. Su teléfono móvil había estado sonando sin parar durante horas. Llamadas de su madre, de su hermano Julián, de amigos y familiares. Había ignorado cada una de ellas.
También había recibido docenas de mensajes de texto, algunos preocupados, otros furiosos. No había leído ninguno. La única comunicación que había revisado era un mensaje de Julián que decía simplemente: «Le entregué tu carta. No puedo creer lo que has hecho. No me contactes por un tiempo». En el Palacio de los Naranjos, la tarde se estaba convirtiendo en noche. Las lámparas de araña en el gran salón brillaban con intensidad renovada. Los camareros habían encendido velas en cada mesa, creando un ambiente cálido e íntimo. La banda contratada para amenizar la recepción, un conjunto de 6 músicos especializados en jazz y música latina, había comenzado a tocar. El líder de la banda, un saxofonista veterano llamado Lorenzo, había hablado brevemente con Leonor antes de comenzar su set, preguntándole si había canciones específicas que quisiera evitar. Leonor había agradecido su consideración, pero le había dicho que tocara lo que considerara apropiado. La música llenó el salón con melodías suaves que invitaban a la reflexión más que al baile. Algunos invitados, especialmente los más jóvenes, comenzaron a moverse hacia la pista de baile. Al principio, bailaban con cierta timidez, conscientes de la naturaleza inusual de la ocasión, pero gradualmente la música y el vino comenzaron a ejercer su efecto. Las parejas se entrelazaban con mayor confianza. Los grupos de amigos formaban círculos y se movían al ritmo de la música con creciente alegría. Leonor observaba desde su mesa y por primera vez en todo el día sintió algo parecido a la paz. No era felicidad, exactamente. El dolor de la traición de Matías seguía muy presente, como una herida abierta en su pecho. Pero mezclado con ese dolor había algo más, un sentido de asombro ante la capacidad humana para la resiliencia, ante la manera en que la comunidad puede reunirse para sostener a uno de sus miembros en el momento más vulnerable. Rodrigo se acercó a su hija y extendió una mano. Leonor la tomó sin dudar. Padre e hija caminaron juntos hacia la pista de baile, y cuando comenzó a sonar una melodía lenta de bolero, comenzaron a bailar. Era la misma canción que habían elegido para el baile tradicional entre padre e hija durante la recepción. Rodrigo había practicado los pasos durante semanas, determinado a no pisar los pies de su hija en su día especial. Mientras bailaban, Rodrigo le susurró palabras al oído de Leonor. Le dijo que estaba orgulloso de ella. Le dijo que había mostrado más valor en las últimas horas que la mayoría de las personas muestran en toda una vida. Le dijo que Matías había perdido la oportunidad de pasar su vida con una mujer extraordinaria y que esa pérdida era únicamente suya. Le prometió que, aunque el dolor parecía insoportable ahora, eventualmente disminuiría y que ella encontraría la felicidad de nuevo, en formas que ahora ni siquiera podía imaginar. Leonor apoyó su cabeza en el hombro de su padre y permitió, por primera vez ese día, que las lágrimas fluyeran libremente. Bailaron en círculos lentos, mientras la música envolvía a todos los presentes en su abrazo melancólico. Otros invitados comenzaron a unirse en la pista, formando un mar de cuerpos en movimiento que parecían decirle a Leonor sin palabras que no estaba sola, que nunca estaría sola. Cuando la canción terminó, algo extraordinario sucedió. Paloma, la hermana menor de Leonor, tomó el micrófono una vez más. Anunció que tenía una sorpresa para todos los presentes. Había estado trabajando en secreto durante las últimas semanas en un video que había sido planeado originalmente como un regalo de boda. El video contenía mensajes grabados de amigos y familiares que no habían podido asistir a la ceremonia, así como fotografías y clips de momentos importantes en la vida de Leonor.